principales atributos que tiene la clase. Y fijémonos que esta clase hereda ¿de quién? De base entity. Profe, entonces la pregunta que le hago es, ¿será que si yo necesito el atributo create at y update at, y eso lo van a tener todas las entidades, lo puedo meter dentro del base entity? La respuesta es totalmente sí. ¿Okay? Y así nos ahorramos colocar ese atributo en la clase, que lo podemos utilizar acá y automáticamente esta clase lo va a heredar acá. Quiere decir que si yo monstruosamente cojo, hago esto, control X, y vengo para acá y lo paso por acá, y obviamente acá le digo control C y le digo que hace protegido. Ya. Con eso, donde utilice base entity, voy a tener el ID, voy a obtener el create at. Profe, ¿podemos definir el update at? Sí, lo podemos hacer. ¿Listo? Algo muy importante y que quiero que quede claro es que cuando nosotros definimos los atributos de esta manera, el ORM va a entender que cuando se haga la migración, se debe crear un atributo de esta forma. ¿Ok? Pues digamos, esa es una de las observaciones que tenemos acá. Pero eso lo vamos a ir reflejando en la medida que vayamos avanzando. Es simplemente una anotación ahí que hay que tener presentes. ¿Producto qué tiene? El nombre. Profe, ¿por qué no le pone el ID? Porque ya lo tenemos heredado, ¿cierto? De base entity. Y yo le debo pasar a esa clase la colección, en este caso, GUI ID. O sea, eso es un atributo UUID. ¿Ok? Tenemos el nombre, tenemos el SKU, que hace referencia al código de inventario. Digamos, es un término para referir al código de inventario. Es como la forma cachetuda de poder denominar este señor. Pero si ustedes se dan cuenta, este señor es un value object. Ya vamos a revisar eso. Tenemos el money, que también es un value object, y tenemos el stock. Por aquí tenemos dos constructores. Uno por lo general se acostumbra a tener los dos constructores. Uno vacío y uno, pues, inicializado con parámetros. Y tenemos aquí un update. Tenemos por acá update price, que se va a utilizar para poder actualizar el precio cuando queramos asignarle un nuevo valor. ¿Listo? Vamos a revisar los value objects. ¿Qué necesitamos en esta clase? Obviamente los value objects. Entonces, a necesitar los value objects, necesitamos crearlos. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer ahora, después de entender el tema que les voy a dar acá con estos value objects, es crearlos. Ese es el primer paso, antes de crear la clase. Tenemos con el primero. Tenemos un value object que básicamente lo vamos a utilizar para poder verificar y comparar el código del inventario. ¿Ok? Y lo vamos a hacer a partir de un concepto bastante abstracto que hace referencia a trabajar con direcciones de memoria. Y si la dirección de memoria me devuelve los mismos IDs, pues quiere decir que los objetos son iguales. ¿Ok? Son iguales.
¿Qué tenemos acá? Una propiedad value. Tenemos este tipo get. ¿Qué quiere decir cuando solo tengo el get? ¿Qué va a ser de solo? Lectura, ¿cierto? De solo lectura. Es decir, no voy a poder asignarle nada a este señor. Tenemos nuestro constructor. Fíjense ese constructor tan bello. No es el constructor tradicional que nosotros encontramos. Esa es una nueva forma de crear constructores primarios, se llama eso. Donde tenemos una expresión lambda y ahí nos va a indicar que value va a tomar el valor de value.toOperinvariant. Uy, toOperinvariant. ¿Qué será eso? ¿Qué se imaginan que es eso? ¿Qué se imaginan que es ese método? A ver, ustedes expertos en agentes inteligentes, busquen qué es ese método toOperinvariant. ¿Qué función cumple? Pues, puro Claudia. Por Dios, qué level. ¿Qué permite hacer ese señor? ToOper, sabemos que es para subir a mayúsculas. Señora. Ah, ok. Entonces, convierto en mayúsculas y siempre se va a conservar ese mismo formato. Ok. Luego tenemos un método llamado create. Ese método create se va a encargar de crear ese SKU, ¿ok? Donde estamos indicando una condición. Fíjense esa condición tan bella. Tiene un método que dice is null or white space. ¿Qué significará eso? Que si es nulo o tiene algún espacio vacío. Y fijémonos que tenemos un throw. Ese throw lanza una excepción. Y le estamos diciendo al usuario que el código es vacío. O sea, estamos validando. Luego, si ese señor contiene un valor, le vamos a decir que retorne un new SKU. Y tenemos un método llamado trim. ¿Para qué es ese método trim? Para cortar espacios tanto al inicio como al final. Luego aquí tenemos una sobrecarga, ¿sí o no? Estamos aplicando ¿qué paradigma de programación en ese punto? Pero no se vaya, que eso se compone. ¿Qué estamos haciendo ahí? Sí, porque les digo que poco a poco la IA se vuelve difusa y un poco obstinada. Encapsulamiento, seguro. ¿Será que estamos haciendo una sobrecarga? Sí, porque yo, Sí, muy bien, es una sobreescritura. para, Ujú. igual. ¿Qué estoy sobreescribiendo? Revisa si los valores son iguales. ¿Qué estoy sobreescribiendo? Object. El método equals de un string. Luego acá simplemente lo que voy a hacer es a modificar el comportamiento del equals para que me evalúe los dos objetos. Que decía aquí
Pipe, ¿ok? Porque necesito evaluar objetos, no cadenas. Y yo evalúo objetos basado en un hashcode. Por eso, aquí estoy haciendo una sobrecarga. La sobreescritura. Acuérdese, override. Override. Pues, lo estoy corchando. Luego acá, estoy haciendo una sobrecarga, una sobreescritura. Muy bien, ya no los voy a corchar más. Básicamente, este método, o este value object, me va a permitir a mí controlar ese tipo de situaciones. Tenemos por aquí un value object para la dirección. Línea, ciudad, estado, país y zip code. Acá vamos a llamarlos como records. Y son records. Porque los records me va a garantizar primero inmutabilidad, ¿cierto? Específicamente cuando le ponemos, ¿qué atributo? El save. Y vimos ayer que ese señor nos ayuda a qué. Ustedes me lo dijeron ayer y yo después se los complementé. ¿Va a restringir qué? ¿Y qué más? Ustedes lo dijeron ayer. Y que no se puede agregar. Muy bien. Excelentemente. Tenemos el email. Este email es una belleza. Mire esto. Tenemos el valor del email. Espero que este código les sirva a ustedes de algo para lo que van a hacer. No me mires así de feo. Uy. Notemos que aquí vamos a encontrarnos con una librería nueva, con un namespace. System.net.email. C# Entity Framework dentro de su core van a tener muchas funciones que nos van a ayudar a nosotros a hacer ejercicios como este. En este caso, el .NET.mail me va a permitir poder validar la estructura de un correo electrónico, que ese es el objetivo. Donde acá simplemente estamos verificando pues, si no es nulo, no contiene espacios en blanco. Aquí creamos un var. Recordemos que usamos var cuando ¿qué? Queremos validar si fue gol o no. No se usa var. Var. Cuando no conocemos qué tipo de dato me va a retornar. Pues por eso no, dígame lo bonito. Hábleme bonito. Cuando no sabemos qué tipo de dato me va a retornar una expresión. Pues aquí realmente sí lo sabemos, ¿no? Pero bueno, es como para mantenerlo. Recordemos que el var solamente se puede utilizar a nivel de ¿qué? ¿A nivel de qué? De bloque. Muy bien. Hasta allá en esta voladora hoy. Luego acá estamos verificando por medio de un método try_create que pertenece a quién? A main address, donde donde estoy verificando la variable y para qué se utiliza el out. ¿Para qué se utiliza el out? Acuérdense que eso lo vimos en C# cuando vimos por valor y por referencia. ¿Para qué se utiliza el out? ¿Ah?
Pasa el argumento, método. No, Para cuando necesita devolver más de una cosa al mismo tiempo. no. Donde yo le asigno por referencia a una variable un valor, quiere decir que este señor va a tomar el valor de quién, de normalize, si todo pasa bien, si no, se ejecuta la excepción. En términos generales, resumido, concreto. ¿Ok? Aquí tenemos un equals, donde estoy colocando este símbolo de admiración que se utiliza ¿para qué? Para negar, ¿cierto? Para negar. ¿Qué estoy negando acá? ¿Qué estoy negando acá, Pepe? Cuénteme, lea esa expresión, dígame qué estoy negando. Analicen esa expresión que está ahí. Ahí estoy comparando qué? Normalizada. ¿Y para qué se utiliza string comparación? ¿Y para qué se utiliza el ordinal ignore case? Fíjense que ustedes, ajá, ignorar qué. O sea, que por favor, que le importe un pepino mayúsculas, minúsculas, que los valores van a ser tratados igual. ¿Ok? ¿Ah? Vea la grabación. ¿Quién le repite? Sergio. Ay, güey. Manuel, mayúsculas, minúsculas. Manuel, ¿son iguales? Sí, con ordinal ignore, así que sí, porque va a omitir, es eso, con mucho gusto, para servirle, como una API REST. Usted hizo un request, yo le di un response. Entonces, cuando usted vayan a hacerme una pregunta, usted dice, profe, tengo un request. Y yo digo, ok, y digo, ahí le va el response. Que entremos en tono de API REST. Y no me mires así. ¿Ah? Así es que cuando me digan, profe, tengo una pregunta, no me la respondo. Por eso. Valentina, te tendré en cuenta cuando vengas a preguntarme aquí algo. Yo no te voy a responder. Que te responda Juan Piz. Y se ríe, ¿no? Bueno, sigamos acá. Eso es lo que me gusta de este grupo. Que son sinceros sin odio. Money. Mire ese money. Una belleza. Money. Redondi. Fijémonos que aquí hay algo bastante curioso. Algo bastante curioso. Tenemos que este value object es una estructura. Curiosísimo. Porque ese value object
está compuesto o estructurado por dos elementos, su valor y el tipo de moneda. ¿Sí? Sí, se recomienda. Lo hice de esta manera, pues para complicarle la existencia, pero casi uno nunca lo hace así. Y cuando nos demos cuenta en la base de datos, realmente se iría a guardar solamente el valor del precio. ¿Ah? O sea, cuando el value oye está compuesto por dos, digamos, valores. Por dos valores. Valores simples. No tanto. Se volvió Hulk la pantalla, volvió verde. ¿Listo? Aquí básicamente estamos haciendo comparaciones, validaciones de errores y acá pues me está aplicando un redondeo y le estoy diciendo que use dos decimales. Melo, ¿sí o no? No hay así nada más que hacer. Money, zero, currency, tal cosa. Aquí se utiliza esto ¿para qué? Para inicializar el valor en cero. Recuerden que por acá tenemos constructores y métodos y demás. Agregar. Fíjense la cantidad de excepciones que estamos usando. Eso es muy importante. En una API REST, nosotros no podemos ahorrarnos una excepción, un catch, porque un catch ahorrado es un problema, ¿no? Después cuando hagamos peticiones. ¿Ok? Y por último, aquí estamos sobreescribiendo el toString, que cuando yo le diga esto, tal cosa, él me va a mostrar la moneda y el código. Señora, no, no. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué nos interesa construir ahorita? ¿Qué value objects? Corre SKU y money. Entonces vámonos primero por el SKU, por favor. Entonces, póngame cuidado. En C# nosotros ¿qué hacíamos? Teníamos el dominio que era, por ejemplo, producto, categoría, tal cosa. Y dentro de ese dominio teníamos dominio, aplicación, infraestructura, ¿se acuerdan? Sí. Aquí no. Aquí vamos a tener las cuatro capas. Dominio, aplicación, infraestructura. Vamos a tener un nivel de agregados y esos agregados dentro de su interior vamos a tener los dominios, productos, categorías, marcas, etcétera. Y dentro de cada aggregate vamos a tener los value objects y la definición del aggregate. ¡Ah! La más perfecta todavía. Señor, Más perfecta sí, ¿eh? no, menos que apenas. Lo que pasa es que, no, aquí cambia, aquí vamos, aquí hay un, cambia todo. O sea, vamos a mantener la arquitectura hexagonal, clean architecture, todo. Pero el web API acá, pues, nos va a cambiar un poquito el cerebro. Y dentro de dominio agregué y luego dentro de los agregué cada módulo. Cada módulo va dentro de los agregué. Bueno, si ustedes lo entienden como los módulos, ustedes van los y el value objects. Todos los módulos van dentro de dominio.
Y el repositorio. Ahorita hablamos del repositorio. Vamos por partes, como dijo Jack. A ver, Miguel. Entonces, ojo con lo siguiente. Ojo con el siguiente movimiento de mago que vamos a hacer. Donde voy a esperar muchos pensamientos de ustedes hacia mí. Yo creo que feos. Pues pónganle cuidado. Lo primero que voy a hacer es en dominio. No por acá. Subir esto acá. Y me voy a crear una carpeta llamada Entities. Voy a crearme otra carpeta llamada ¿será que creamos esa otra carpeta? En uns value objects. Creemos nuestra carpeta de value objects. Son diferentes maneras que podemos tomar nosotros de organizar nuestros proyectos, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Que en entidades puedo tener los aggregates, ¿sí? O sea, eso que les estoy mencionando acá son formas que nosotros podemos optar para organizar. Déjenme en un segundo, voy a abrir acá un documento que simplemente nos va a servir de referencia. Espérenme que se abra acá. Por acá tenemos esto, los middle, código de estado. Espérenme un momentico. Entity, creación de proyectos. Arquitectura hexagonal. Donde tengo mi arquitectura. Por acá. Tenemos esto. Entidades, value objects y enums. Donde en entidades voy a tener únicamente las clases de mis, ¿qué? Entidades. Value objects, voy a tener los value objects de mis entidades. Y los enum son los enumeradores que voy a tener que van a pertenecer a mis entidades. ¿Ok? ¿Un enum qué es? Un enum es una colección o un arreglo donde me permite definir una serie de atributos con un índice. Si miramos en pantalla, en este ejemplo dice en un estado de la orden. Si yo ingreso el 0, significa que va a ser creada. Si yo ingreso el 1, va a ser pagada, empacada, comprada, enviada o cancelada. Esto lo vamos a implementar en lo que estamos haciendo de Clean Shop, no se preocupen. Entonces, vamos a referenciar la arquitectura que tenemos acá. Entonces, en Entities,
voy a tomar este señor de productos y lo voy a desplazar para entities. ¿Ok? Y lo pasé para acá. Ahora, ¿qué va a suceder acá? Tenemos los value objects. Tenemos value objects acá. Pero estos value objects, ¿de quién son? Entonces vengo acá y le digo products. Le doy clic y vengo para acá y vamos a mirar si puedo resaltar todo. No. Empiezo y me lo paso para acá. Paso para acá. Paso para acá. No, lo que pasa es que estoy con el explorador de soluciones. Ese proceso es mejor desde el explorador de soluciones. Porque si lo hacen desde el otro lado, posiblemente van a perder referencias entre las clases y van a tener dolores de cabeza. Listo, aquí tengo esta carpetica que en este momento le voy a decir, chao amiga. Entonces ya tengo organizado esto en entidades, enumeradores y value objects. En entidades van las clases puras. ¿Sí? Acá, la clase pura. En value objects van los value objects que corresponden a cada dominio. En enums definimos los enumeradores. ¿Ok? Ahora, los aggregates se van ahí. Ustedes han visto los videos de YouTube, ¿cierto? Cuando ustedes empiezan a ver un video y llegan a la mitad y el man dice, no, vamos a hacerlo así, que es mejor. Hagan cuenta que es un video de YouTube. ¿Nunca les han hecho eso en los videos? Sí, claro, lo hacen muy a menudo, ¿cierto? Qué mejor que se lo hagan ustedes en vivo y en directo. ¿Ah? Porque me gusta atormentarlos. ¿Lo pensó ahorita? ¿Cómo? ¿Lo pensó ahorita? ¿Qué? ¿Cierto? No. Ya lo traía dentro de mi ser. Miren, me está odiando por eso. Porque lo estaba haciendo así, yo le dije que no, que era como lo estaba haciendo ahorita. Yo lo mandé en la cara. Pero fíjense algo, es que lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Hexagonal no es una camisa de fuerza que me diga, tiene que hacer las cosas así. Hexagonal lo que me va a ayudar a mí es mantener un orden de mi proyecto. ¿Ok? Y mantener el orden que es, pues estructurarlo de la mejor forma. Acá, en estos enums, pues uno trataría de que fueran los comunes. Si necesitamos enumerador para cada dominio, pues creamos la carpeta del enumerador para el dominio. Hay una carpeta que se utiliza muy a menudo dentro de todo este tema y es la carpeta de comunes. ¿Cómo? Common normalmente se utiliza, ¿se acuerdan que ustedes usaron en su proyecto de C# una llamada compartida, share? Bueno, es la misma cosa, sino que aquí uno la utiliza como commons. ¿Qué podríamos hacer con esa señora? Digo, venga, entonces voy a crear aquí una carpeta llamada commons y dentro del dominio, ¿qué clase va a ser común para mis entidades? Base Entity. Entonces, para que no quede solita, como sin familia, entonces vengo acá y la llevo y la llevo y la paso para acá. ¡Pup! Fíjense que es organización de el proyecto. ¿Y no creen que se ve más bello y bonito así?
Sí, claro que sí. Estética visual, organización. Les prometo que ya no va a cambiar. Ochaitos. Tenemos el dominio ya creado de mi entidad llamada Product. Recordemos que en este caso, pues tengo aquí mis value objects. Recordemos que acá el namespace lo tuve que actualizar porque moví, ¿cierto?, las clases. En infraestructura tenemos varios elementos por acá. Esta clase 1 es una clase que se crea por defecto. La podemos eliminar. No pasa absolutamente nada. La podemos eliminar. El día de ayer, nosotros habíamos quedado en la unidad de trabajo, creamos la unidad de trabajo, etcétera, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el siguiente paso que vamos a llevar a cabo es la construcción de la configuración. ¿Ok? Aquí tengo errores, obviamente, porque se me dio por ponerme a modificar, ¿cierto? Mis elementos. Lo mismo aquí tenemos money. Tengo que corregirlo a... Vale, listo. Entonces, vamos a crear configuración. Vamos a crear configuración. Pero aquí nos vamos a detener un tricito porque quiero mostrarles algo. No se ilusionen. Acá. En esta tablita tengo cuáles son los tipos de datos que vamos a manejar en el Entity Framework, en Fluent API versus Postgres, ¿okay? Para que los tengan presentes. En Postgres manejamos el small int y en .NET vamos a manejar el short. Y tenemos la definición del hash column type como small int. O sea, hace que un atributo, una propiedad de clase, de entidad debe tener short, si quiero de esa definición. Si quiero tener un integer o un int4 en Postgres, en .NET es el entero. Big int o int8 en .NET es long. Tipo de dato en .NET. Ojo con esto. Tenemos en Postgres el real o el float 4. En .NET manejamos el float. Doble precision o float 8, pues manejamos el tipo de datos doble en .NET. Recuerden, este es el tipo de dato en Postgres y este es el tipo de dato que manejamos en .NET. Tenemos el varchar string, el char string, el text tipo string, el say text es string. Ojo con estas definiciones. Tenemos el booleano, donde el booleano pues está representado en Postgres como booleano y en .NET como bool. La diferencia es que, por ejemplo, MySQL, si no me equivoco, no maneja todavía el booleano, maneja 0 y 1. Acá, pues nosotros sí manejamos booleano. Tenemos en Postgres para la fecha y hora, tenemos el date, time stamp, Z. La Z, ¿qué significa?
zona desmilitarizada. Que es como así nos metimos con los efectos militares. No, lo que pasa es que eso le llaman de esa forma porque van a tener en cuenta la zona geográfica. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta definición porque en ocasiones estas horas y estas fechas las puede tomar donde está alojado su servidor, su aplicación. Si está en Europa, le va a tomar la fecha y la hora de Europa, no de acá. Ojo con eso. Tenemos los identificadores binarios, UUID, byte. Aquí tenemos en Postgres ya podemos manejar archivos en estructuras JSON. Entonces, es importante que lo tengan presente. Podemos manejar arrays, podemos manejar elementos propios para almacenar direcciones IPs y demás. Aquí las tenemos. Tenemos para trabajar datos geométricos, textos completos. Por acá, para los apasionados de automatización, chatbots, ¿cierto? Aquí van a tener un atributo vectorial. Espero que les haya quedado claro sobre cada uno de los atributos y cómo se maneja tanto en Postgres como en .NET. Que después no me pregunten, profe, si voy a declararte cómo lo hago. Ese es el documento. ¿En cuál? No. Sí. Sí, no. Los 34 hicieron mal. Acá tenemos las restricciones que ustedes ya las han manejado, pero aquí les voy a mencionar algunas cosas sobre restricciones, sobre todo para el FreeNAPI. Recordemos que las restricciones se definen con hashtag constraint, donde defino la restricción y acá tenemos el valor. Por acá también tenemos otro constraint, donde me está diciendo que el precio debe ser mayor que 0. Aquí estamos definiendo un índice único. Quiere decir que el nombre no se va a poder repetir en los productos. Recordemos las relaciones que existen en el Entity Framework. Tenemos relaciones 1 a 1. ¿Ok? Tenemos que en la configuración, fijémonos acá, tenemos user configuration, y acá tenemos la definición, donde le estamos indicando dónde va la llave foránea. ¿Ok? Dónde va la llave foránea. Relación de 1 a muchos, esto es prácticamente un repaso de lo que ustedes ya saben, ustedes ya conocen todo este tipo de elementos, donde nos vamos a encontrar. Recordemos este término de virtual, ¿a qué hace referencia? Eso lo vimos en C#, en los primeros apartados de C#, cuando estamos viendo por allá polimorfismo. Acuérdese de eso. Si no, le recomiendo que lo recuerde. Donde tenemos atributos o propiedades de navegación y de referencia. Puede reemplazarme todo. Ajá, me permite habilitar ¿qué? La sobrescriptura y comportamientos. Entonces, aquí tenemos algo muy importante, donde estoy definiendo la relación. Donde este señor va a ser la llave foránea. Y acá estoy definiendo la relación inversa, para que él tenga la referencia entre 1 a muchos. ¿Ok? Es decir, muchos órdenes de detalles van a tener una orden. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué cosa no es? Ah, bueno. Y una orden puede tener muchos detalles de orden. ¿Sí o no? Ah, bueno.
Gracias por la respuesta. Aquí tenemos la definición. Builder, relación de muchos a muchos. Un estudiante puede estar en muchos cursos y un curso puede tener varios estudiantes. En el Entity Framework Core 5 y en adelante no se necesita tabla intermedia explícita. Quiere decir, ¿se acuerdan que cuando no tenemos más de un atributo en la tabla intermedia, no vale la pena crear otra entidad? Entonces podemos omitir ese pequeño paso. Entonces miremos acá, tenemos el virtual y el virtual. Fijémonos que se utiliza bastante el atributo, ¿no? Todavía no hemos llegado allá. Es todo diferente, muy diferente. No se preocupe, ya llegamos allá en constantes minutos. Acá simplemente estamos viendo relaciones. Entonces, fijémonos que aquí ya utilizamos hashset, nada de list. Entonces, importante. Acá estoy definiendo dentro de estudiantes, pues la relación, donde estoy especificando una tabla de unión, un join table, que se utiliza using entity. Y acá, student course, él automáticamente lo va a crear teniendo en cuenta las dos llaves. Listo. También, si necesitamos tener una tabla intermedia, porque esa tabla intermedia contiene más datos que las llaves referenciales, entonces podemos crear estudiante, curso, tenemos la relación y tenemos acá la tabla intermedia. Acá, pues simplemente agregamos un atributo adicional que era la fecha de inscripción. Y tenemos, obviamente, el archivo de configuración de la tabla intermedia, que es importante tenerlo presente. Aquí tenemos una forma de agregar las relaciones en el DB Context, que esto se usaba, pero en la época Uga Uga, o sea, versión 3, 3.1, 4, que hoy en día ya no se hace así. Se hace de esta manera. Por favor, muchísimo cuidado. On Model Creating. No se vayan a comer la N del on, ¿no? Porque les puede producir errores. Casos se han visto. Se hundió el Titanic, ustedes se pueden comer la N. Entonces, tengan presente. Bien. Entonces, pues acá tenemos unas cosas que vamos a hacer más adelante. Esto que les acabo de mencionar es como ese repaso general de lo que ya nosotros vimos anteriormente. ¿Listo? Entonces, volvemos a nuestro proyecto. Tenemos nuestro archivo de configuración. Fíjense que dentro de infraestructura creamos una carpetita llamada configuración. Recordemos, por favor, así se vea feo, sin tilde, dejémoslo sin tilde. Así se vea feo en inglés, dejémoslo en inglés. Miremos algo muy particular acá, que no está en ninguna documentación. Este señor y este señor. Resulta, pasa y acontece que SKU y Money son dos objetos. Y resulta que el Entity Framework no entiende el idioma de los objetos. Necesitamos convertirlos. ¿En qué tipo? En un tipo cadena o en un tipo decimal. Entonces, acá en este punto le estoy diciendo, oiga, venga, SKU, quiero que tenga una conversión. Yo quiero que por favor, sí, esos valores me representan una condición de nulidad, entonces agregue el valor. Acá, que si tiene
algún espacio en blanco o tal cosa, cree un nuevo SKU. Es decir, me está volviendo la cadena de texto. Estos casos son muy especiales, pero se los quise colocar con dos objetivos. Romperles el cerebro y que ustedes entiendan que hay cosas muy abstractas en todo lo que vamos a ver. Y ese es un caso muy particular, sobre todo cuando tenemos value objects que me van a representar el tipo de dato de un atributo. Quiere decir que cada vez que yo utilice un value object como tipo de dato de mi atributo, tengo que hacer la conversión, porque si no, matanga. El Entity Framework cuando haga la migración me va a insultar. Va a decir, no papi, eso no se puede hacer. Por favor, corrija. Usted me está pasando un objeto y yo no tengo la más mínima idea qué es esa vuelta. Pues sí, porque le pone este colorcito rojo en ese mensaje, entonces es como un regaño. Entonces, aquí definimos el nombre. Y aquí pasa lo mismo con el tipo de dato money. ¿Listo? ¿Clarinetes o guitarras? Clarinetes, ¿sí o no? Listo, pues. Ahí les dejo el archivo de configuración. Este señor. ¿Listo? Ahora bien, lo siguiente que debemos hacer es verificar que por acá tengamos nuestros parámetros de conexión bien, ¿no? Recordemos que ayer estuvimos trabajando con métodos de extensión, donde los métodos de extensión pues me van a permitir poder establecer métodos externos para poder implementar servicios e inyectarlos en el inyector. ¿Cómo se llama el inyector de nuestro proyecto? Por Dios, por Dios, responda alguien. Siento que mi vida no tiene sentido. ¿Cómo se llama el inyector donde inyectamos los servicios? Ay, mi pecho me duele. Unity Word. Ay, Dios mío, que me duele más con las respuestas. Identity. Aplicación. Sayan, sálvame, por favor, que me duele mucho el corazón. Program, por fin alguien que respondió. Recuerden que el inyector es nuestra clase principal, que se llama ¿cómo? Program. Uf, llegó la cardióloga, menos mal. Pilas con eso, chicos. O sea, son términos que son fundamentales dentro de la construcción del API REST. Y por aquí, pues ya tenemos el scope y todo lo necesario. Entonces, el siguiente paso mágico que ustedes ya saben y conocen a fondo es que ¿qué? Debemos crear la migración. Entonces, ¿cómo funciona este tema? Pónganle cuidado. Primero que todo, pues obviamente me voy para API. Y en API vamos a tener nuestro App Setting Development, ¿cierto? Y vamos a configurar esto. Van a configurar el puerto, la base de datos, el nombre de usuario y demás. ¿Cómo saber usarlo?
Jefecito. Ustedes tienen instalado en estos equipos, de Viver, ¿cierto? Por favor, ábranlos. De Viver. Gracias, Jefecito. No tengamos no puede instalar. Uy, Entonces, Jefe. yo abro de Viver. Pero eso es otra cosa. ahí. La instaló. Y Sí. solo la nueva versión. Pero si quieres, instalarla mientras que todos. Sí. Siguiente. Siguiente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les pasé un Docker con .NET con Postgres? Sería bueno que lo utilizaran en caso de que no nos sirva lo que vamos a hacer. Y lo más seguro es que lo van a tener que utilizar acá. Porque aquí tienen la versión 8 del SDK y necesitamos la 10. Pero ¿cuál? En los de campus. Sí, Pero aplicamos. está hablando de campus. Ya casi nadie usa aquí campus. No sé, puede ser que en un examen lo tienes que utilizar. Pero habla de los de campus. O sea, está hablando de que después de campus de campus. Porque no me sirve que Pero si no tenemos el computador de campus, no sé computador. ¿Cómo? Y si no tengo usar nuestro computador, Yo estoy diciendo que no use su computador. En ningún momento. ahí no nos sirve. Debe. Vamos a comenzar primero instalando y configurando Debiver, ¿cierto? Entonces, dice ahí, Que tiene una luna con el de la abortar, ¿qué instalaste? ¿Qué es eso? ¿Y tienes Postgres? Entonces, el señor Felipe Corredor me va a compartir su pantalla Perdón, por Teams. por ti. Os voy a explicar con el computador y la pantalla de don Felipe. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es a crear una nueva conexión. Entonces, Felipe, por favor, vamos a darle en el botoncito desplegable de nuevas conexiones. Dele clic, sí, señor. Y ahí nos van a aparecer los diferentes manejadores de bases de datos. Obviamente, vamos a utilizar Postgres, ¿cierto? Vamos a usar. María Devi. Entonces, ustedes muy amablemente, en este caso, don Felipín, va a seleccionar Postgres. Él va a tener una URL, un servidor, va a ser el localhost, base de datos por defecto, Postgres. Si quiere ver todas las bases de datos, marca la opción que dice ver todas las bases de datos. Dele clic. Luego tiene que especificar el usuario. En MySQL, el usuario principal se llamaba root. Aquí se llama Postgres. ¿Listo? No. Déjelo como está. Y ingresa la contraseña que usted colocó cuando instaló Postgres. Y le da finalizar. Por defecto de Beaver, si no encuentra los paquetes propios para hacer la conexión, les va a pedir que lo instale. Entonces le dice sí, instalar. En el caso de Felipe, allá creó una conexión llamada Postgres. Él va a desplegar y vamos a ver que está haciendo la descarga, ¿sí o no? Mire. Sí. Listo. Se empieza a conectar y ya tenemos las bases de datos. Si despliega donde dice bases de datos,
Vamos a encontrar la base de datos principal que se llama Postgres. En Postgres se manejan esquemas, disparadores y objetos adicionales. ¿Cómo creamos una base de datos acá? Muy sencillo, muy fácil. Para la base de datos simplemente lo que vamos a hacer en Beaver, ojo con esto, no se explica dos veces, se le da clic derecho donde dice base de datos. Y le dice crear nueva base de datos. Entonces, ¿qué base de datos va a crear Felipe? La que estamos usando en nuestro proyecto, que se llama CleanShop, por acá la tengo, CleanShop DB. Después le ponen el nombre que ustedes quieran, porque no me funcionó. Le pongo template. No, nada. Aceptar de una vez. Entonces, ahí le da aceptar. Entonces, Felipe ya creó la base de datos. Ahí tenemos los esquemas, dele clic en esquemas. Nosotros podemos personalizar esquemas. Por defecto tenemos un único esquema que es el público. Dele clic y ahí vamos a encontrar el nodo de las tablas. Cuando hagamos migraciones, ahí vamos a visualizar la tabla que vamos a crear. Entonces Felipe va a dejar de compartir su pantalla. Creo que la 16, pero pues la verdad no me gusta tener una versión muy actualizada. Prefiero que tengan la 16 o la 17. Porque la 18 puede tener todavía algunos inconvenientes. ¿Qué pasa? No, no importa. Igual forma aquí no podemos actualizarla en los computadores de acá. Sí. Y si ustedes quieren saber cómo se instala Postgres, visiten mi canal. Ahí hay un video de instalación de Postgres. ¿En serio? Sí, claro. Wow. Entonces, espera, ¿dónde es que está ese video? Por acá, por acá. Tenemos YouTube. Aquí, ver tu canal. Aquí está. Listas. Aquí yo tengo un montón de cosas. Creo que eso es logrado con las fotos. No, no creo. Algunos. O ya versión no. A ver, instalación. Se llama. Esto es Java. Asincronía. ¿Dónde es que está? Web. Sí, tengo. Hay una Spin Security. Web. Se quedan todas así. ¿Cómo? Que sí. No. Postgres y Spring. Vamos a mirar si es este. Venga, yo le quito el. Oh, no, esto es una. Importarlo. Bueno, miramos a ver si le decimos aquí Postgres. ¿Cierto? De pronto lo encontramos más fácil. Instalación y configuración de Postgres. Sí, yo sabía que lo íbamos a encontrar más fácil. Tiene un Dell. Y yo no sé qué computador me voy. 8 minuticos nomás. Yo creo que es un computador me voy. ¿Por qué? Tiene Windows 10. Y es un No, Dell. es una máquina virtual que tenía. Entonces, miren, aquí entramos a la página oficial, postgres.org. Sin embargo, les voy a compartir el enlace ahí ahí en el Discord. Ahí está.
Entonces, miren, si se dan cuenta, este video está creo que para la versión 11 o 12, creo que fue la que le instalé acá el video. Mas, sin embargo, pues es el mismo proceso para la instalación. Sí, más o menos fue hace 5 años. Dios mío, señor, cómo pasa el tiempo, por Dios. Pero la instalación es la misma, son los mismos pasos. Excelente, ¿sí o no? Parezco un ninja. ¿Quién dijo que era pandemia? Ahí en pandemia me pinté el cabello de rubio. Sí, en serio, mire, nadie me veía. Entonces, miren, es importante acá la configuración. Hay versiones que son soportadas hasta cierto punto, pues nosotros debemos mirar cuál de esas nos sirve, ¿ok? Bien, ahí está el video, si lo quieren ver, ahí está. Y no, no, mira. Mira, aquí está la creación de bases de datos en Postgres también. Aquí tenemos SQL básico con Postgres, si quieren revisarlo. A mí este está más reciente, hace 2 años. Veamos este que está hace 2 años, vea, ya está en la 16, para que no digan que no me actualizo. Miren, entonces, pues tengan la referencia. ¿No es Postgres? Ah, bueno. Pues la verdad es que yo no he hecho la instalación en... No, no pasa nada, es simplemente el usuario. Entonces, hay algo bastante interesante en la instalación de Postgres, y es que él va a lanzar una aplicación que nos va a permitir instalar configuraciones adicionales. Pues ya libertad de nosotros hacerlo o no. Como por ejemplo instalar el plugin de PostGIS, que es para el tema de georreferenciación, guardar coordenadas y un montón de cosas que se tienen disponibles. A ver, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Acá, ahí se supone que ya tenemos el instalador. Ahí arrancó el instalador. ¿Sí? Si ustedes esculcan mi canal, ahí van a encontrar un montón de cosas que yo ya he explicado. Lo que nos va a permitir es que nosotros seleccionemos si queremos agregar algún componente adicional. Si yo le doy terminar, pues va a dejar instalado Postgres y no va a irse al Start Builder. ¿Ok? Yo lo puedo desmarcar. Si lo dejo marcado, pues lo más probable es que se abra. Acá me va a preguntar si mi servidor es remoto o local. Pues acá simplemente le va a decir que el servidor es local y está en el 5432. Que no tengo un servidor remoto. Y aquí damos siguiente. Siempre va a ser el puerto 5432. Aquí tenemos los componentes. Aquí tenemos el tema de base de extensiones espaciales, que es el tema de georreferenciación. Aquí tenemos los controladores para bases de datos. Tenemos conectores para Java, conector genérico de NPG SQL, que lo utilizamos para construir aplicaciones de escritorio, bueno, y demás. Esta ventana va a aparecer cada vez que nosotros o las veces que nosotros seleccionemos una extensión. Si deseamos instalar 3 extensiones, entonces este proceso se va a repetir 3 veces. ¿Ok?
Postgres maneja por defecto el pgadmin. Pgadmin es el administrador gráfico nativo para bases de datos. Aquí básicamente lo que voy a hacer es clic a conectarme, me pide la contraseña y en la contraseña pues yo puedo guardarla o no, todo dependiendo de cómo necesitemos trabajar y listo. Y ahí tenemos la conexión. Ahí les voy a compartir ese enlace. Ahora, si no me equivoco, ¿para qué? Windows, sí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ustedes que están en los computadores de campus, si no me equivoco, para conectarse a Postgres es lo mismo que MySQL. El usuario es Campus 2023 y la contraseña creo que es Campus 2023, si no me equivoco. Y si no es, pues nos jo. Entonces tenemos que usar el Docker. Ahora bien, ustedes como son duchos en migraciones, ¿cierto? ¿Cómo? No, ninguno. Ustedes si quieren no instalen ningún paquete. O sea, si nos interesa solo Postgres, Postgres. ¿Cómo? No, categoría, Debe cancelar, ¿no? O seleccionen MPG SQL nada más. Tengo Dice que no se puede. Ok. Lo que pasa es que mi señorita, cuando hizo la competición, no subió donde decía experto a la básica. Sí. Arriba, derecho a la conexión. Arriba, derecho. Ay, ¿qué tal ese tutor que usted tiene, por Dios? Y eso que hice la explicación, pionera. ¿Qué le vendo? Pero tengo yo que lo que pasó en el estado que también en el primer y luego también es como Bobby. O sea, tú puedes tener WordPress y tener Mighty con la vida. Esto es horrible, ¿no? Eso era por eso es que que no deja que no la base de datos en la conexión, que será.
¿Está conexión? ¿Qué cosas que no le ponen atención al profesor Patricio? Profe, pero si se nos sale un rey que tiene el poder de instalar, yo sé lo que yo quería ver, somos la parte de sí lo dijo, lo dijo son importantes, lo dijo. Después yo estoy dando en el video. Él dijo que Pero, si usted quiere dar con toda la paz, sí lo dijo, pues sí. Y entonces, ¿por qué le pregunté si eso graba? Yo lo tengo grabado. usted esa grabación la manipuló con ella. Hoy en día todo el mundo se entiende así. Eso lo manipuló con ella. Pero si lo dijo.